8:21 de la mañana, hoy es viernes de tecnología y ya está con nosotros el experto en esta materia, el gran Edgar Rincón. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer, Marjorie, estar nuevamente conversando contigo. Me hacía falta, Nos tenías abandonados, así que vamos a es aprovechar verdad. el tiempo al máximo. Edgar, he visto unos reportajes sumamente interesantes de cómo están utilizando todo lo que tiene que ver con estos avances en la inteligencia artificial aplicados al área de la medicina. Quisiera que habláramos, por ejemplo, cómo con inteligencia artificial se puede ayudar a personalizar casos médicos. Mira, es interesante porque desde hace unos años hemos visto cómo se está usando todos los datos que se están generando en medicina para poder hacer un gran banco de datos que permita obtener esa información más viable, ¿no? Y hemos visto cómo, por ejemplo, Watson de IBM logra hacer ese tipo de análisis mundial y está prestando apoyo en varios idiomas a médicos oncólogos en el mundo, ¿no? Para Sí, ofrecerle cuál es la mejor, dependiendo de los síntomas, dependiendo de toda la información que genere el paciente. Watson está suministrando información, está diciendo cómo hacer las cosas o cómo plantearse o las posibles soluciones. Pero también estamos viendo cómo la inteligencia artificial está ayudando, por ejemplo, en la medicina. Ahora el tema de las radiografías, por ejemplo. Recientemente hemos visto cómo para las madres, por ejemplo, las madres que se hacen esos ecos para ver cómo está el bebé, cómo viene, y lo veían en 2D. Después hubo un avance y lo veían en 3D y después lo veían en colores. Bueno, ahora resulta que con la inteligencia artificial pueden tener la imagen exacta de cómo es el bebé en el útero de la madre. Y eso es algo que cambia todo el concepto. O hacerse una radiografía completa del cuerpo y con inteligencia artificial poder quitar los músculos, la piel y llegar directamente al hueso y manipularlo virtualmente con gafas especiales, y esto definitivamente le da otro ambiente a lo que es la medicina. sí, No es de invasivo. hecho, sí, Edgar, de hecho recientemente vi un reportaje donde salía cómo con el uso de la inteligencia artificial podían hacer esos exámenes mamarios que quizás a simple vista en cualquier examen o radiografía no saldría un cáncer de mama, por ejemplo, y con estos exámenes con inteligencia artificial se podía determinar e incluso tenían una mayor destreza al momento de una intervención quirúrgica superior que el humano. O sea, lo estaban planteando de esa manera. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista de herramienta de trabajo se está utilizando para salvar vidas humanas? Bueno, fíjate nuevamente, en los años 80 en Caracas se creó el Centro Científico de IBM. ¿Ok? Y vuelvo a llamar porque tuve mucha relación con esta empresa y tuve mucha relación con este trabajo. Y las radiografías que se hacían con aquellas placas negras eran escaneadas en alta resolución y se podía ir determinando a través de software especializado diferentes capas. Ahora fíjate, eh, ya hay toda una información de cómo se forma este tipo de células cancerígenas Uh -huh. en el seno de una mujer. Y entonces empiezan por algún sitio o tienen algunas características especiales. Por eso es que la detección temprana puede ayudar muchísimo en esta enfermedad. Y la inteligencia artificial puede determinar si ese tipo de células que se está formando va a terminar como una célula maligna. Y entonces se alerta mucho más temprano. Y eso es porque tenemos una gran historia de datos y de trayectoria que puede permitir hacer ese análisis. Si nosotros sabemos que el río o un río va a ir por una quebrada cuando llueve, nosotros podemos prever ese tipo de cosas. Y eso lo que hace es la gran cantidad de datos
que ahora la humanidad tiene en su poder. Ahora, Edgar, yo me pregunto, siempre estos resultados de investigaciones tecnológicas va asociado a altos costos de inversión. ¿Qué tan factible, qué tan viable es que en nuestros países la red hospitalaria pueda acceder a este tipo de sistemas? Es como todo, Marjorie. Los primeros años quizás son muy complicados para el retorno de la inversión porque requirió una gran cantidad de dinero para llevar a esta investigación y que de alguna forma debe pagarse. ¿Ok? Y por eso hemos visto que quizás aquellas personas, o la mayoría de las personas que nos hemos hecho quizás una radiografía, antes eran unos mamostretos gigantes que asustaban. Ahora en muchos casos es hasta portátil y es justamente por eso de la investigación y por eso ha ido reduciendo los costos porque al igual como los teléfonos celulares, al igual que con la computadora, al igual que con los televisores, yo le hacía un vecino me decía que ahora él podía cargar un televisor de 47 pulgadas con una mano y antes un televisor estos Sí. de ancho de 25 pulgadas lo tenía que cargar entre dos. Y esto es justamente por el desarrollo de la tecnología. Al avanzar la tecnología, bajan los costos. Y también se traduce en, digamos, detecciones mucho más tempranas de lo que tiene que ver con diagnóstico de cáncer y de otras enfermedades. Por supuesto, es lo que te decía. Yo creo Ujú. que ahora la medicina está muy avanzada. Y fíjate que ahora estamos teniendo operaciones con miles de kilómetros de diferencia entre el paciente y el doctor. Y esto es justamente porque la tecnología ha permitido llevar a esos niveles la medicina. Un doctor que no se puede trasladar al otro lado del país, a lo mejor por telemedicina. Claro, esto requiere que los estados inviertan en sus hospitales, inviertan en sus centros de investigación, que haya mayor inversión justamente para poder atender estas cosas. No solamente la empresa privada o las instituciones privadas, sino que el Estado debería también montarse en esta ola de investigación y generar. Yo, me comentaban médicos cuando yo les decía de esta conversación que íbamos a tener hoy contigo, me decían, mira, los centros médicos venezolanos eran centros de educación, son centros de investigación Sí. y muchos de los grandes médicos que hoy recorren el mundo con todas, fueron formados en las universidades venezolanas. Y eso quizás fue por esa gana de estudiar, por esa gana de invertir en la medicina pública y por supuesto en la medicina privada. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Cuáles han sido como los mayores logros que han alcanzado con la inteligencia artificial aplicada a este cambio y esos países, digamos, líderes en lo que tiene que ver con el desarrollo de estas investigaciones? Bueno, debemos de destacar los países europeos Ujú. que están con una gran avanzada. España tiene una gran investigación. Inglaterra, Alemania están muy avanzados en esto. Estados Unidos, por supuesto, Sí. está también a la cabeza de esta investigación. Y lo que hemos visto es que eh, hay grandes facilidades ahorita, ¿no? Sobre todo para la operación. Fíjate que yo veía hace unos años atrás operaciones de labio leporino, por ejemplo. Ujú. Era sumamente complicado esas operaciones. Y se desarrolló un software de inteligencia artificial, y estoy hablando de los años 90, finales de los 90. Se desarrolló un software que lograba tomar una radiografía de la cara del bebé e identificar las capas de piel que debían ser tocadas en ese momento para la operación e iba identificando de alguna manera o le iba guiando al doctor qué, qué capas del paladar, qué capas de la mandíbula, qué capas del labio debían ser incorporadas y cómo debían ser suturadas. Y eso estamos hablando de hace ya 25 años, que me da dolor hasta decirlo, ¿no? Eso,
Sí, también hemos visto así como una especie de robots que hacen un escáner al paciente y pueden determinar dónde están las afecciones, en qué órganos específicos. Entonces, bueno, esto sería una gran ayuda para Eso el lo personal vimos, médico en el eso mundo. lo vimos en Viaje a las Estrellas. Bueno, sí, hay muchas cosas que se han podido como predecir o pronosticar en el Claro. tiempo. Pero vamos a Lo, hablar de cómo estos avances concretos, que sí existen, que son una realidad el día de hoy, se están poniendo en práctica para desarrollar, por ejemplo, medicamentos más avanzados. ok, nuevamente lo que estamos viendo es la utilización de la información. ¿Cómo Ujú. trabaja ese medicamento en el cuerpo? ¿Cuáles son las funciones o cuál es el recorrido del medicamento y cuáles son los sitios donde va directamente? Y eso es por estudio. Entonces, basado en los estudios, la inteligencia artificial dice, bueno, debes hacerlo de esta manera porque ha sido la forma donde se ha determinado mucho más fácil. Y yo creo que de ahora en adelante, Marjorie, nosotros vamos a estar viendo avances interesantísimos en lo que es la medicina. Vamos a estar viendo quizás un periodo de alto costo, pero vamos después a estar viendo cómo la medicina cada día va a ser más accesible. Y eh, no dudo que nosotros veamos de alguna manera este tipo de herramientas disponibles para el hogar. Ya la tenemos en los relojes, por ejemplo. Los relojes son capaces de darte la temperatura de tu cuerpo, presión arterial, ritmo cardíaco, alertar si detecta algún cambio diferente en tu ritmo cardíaco y el mismo reloj es capaz de avisarle al médico que tú estás teniendo una situación anómala dentro de tu cuerpo. O para las personas mayores ya hay dispositivos que identifican una caída de estas personas. Hay que recordar que uno de los mayores índices de las personas mayores son las caídas por un desbalance, por un mareo temporal. Y allá hay dispositivos que son capaces de identificar cuando vas en una caída, cuando te estás cayendo, lo identifican y son capaces de enviar una alerta al 911 o a quien tú quieras notificarle que tuviste un accidente. Edgar, ¿cuáles son los avances más significativos que tú has visto, por ejemplo, en estos asistentes virtuales? Oye, yo creo que lo que más me llamó la atención fue esa radiografía del cuerpo humano, ¿verdad? Y poder determinar qué partes voy a analizar. Entonces, ver a la persona parada adelante, ver el escáner que le hacen y después ver la computadora, ver en la computadora el esqueleto de la persona y ver cómo el médico, en este caso el traumatólogo, podía manipular una rodilla, podía manipular, es más, flexionarla. Entonces todo esto a mí me impactó mucho también haber visto cómo la madre tenía una foto real del bebé antes que naciera. Y esto permite quizás determinar alguna patología en el cuerpo del bebé, mucho más real que la que tienen actualmente con las radiografías o los ecos 3D. Sí. Entonces, oye, lo que estamos viendo es impresionante y yo de verdad, wow, me siento muy contento de que haya gente trabajando en tecnología por el bien. Claro, Edgar, hace como 6 meses recuerdo que expertos en tecnología estaban hablando sobre los peligros de desarrollar la inteligencia artificial sin una regulación. Quisiera que habláramos un poquito sobre los problemas éticos que está ocasionando también el uso de la inteligencia artificial. Oye, fíjate que ese es un tema que está muy presente, ¿no? Y la ONU lanzó un comunicado sobre las 10 normas o las 14 normas, no recuerdo exactamente ahorita, sobre el uso de la inteligencia artificial o los patrones para regular la inteligencia artificial. Pero es un tema que es muy difícil regular, es muy difícil
manejar porque está en el acceso de todo el mundo. La mayoría de las personas ahorita usan Pilot o usan Gemini o usan ChatGPT de inteligencia artificial. ¿Y quién te puede decir que un artículo no es generado por inteligencia artificial? O, como quien dice, quien hizo la ley hizo la trampa. Y entonces vemos cómo se usa para casos positivos y también para casos negativos. Los hackers, por ejemplo, están usando mucha inteligencia artificial para ahora generar ataques por ingeniería social, un poco más específico. Los drones que inicialmente fueron usados para fotografías, para mediciones, para imágenes, están siendo usadas para ataques. Y muchas cosas así. Vemos el lado bueno y vemos el lado malo, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente mejora la productividad, mejora la forma de trabajar y mejora la forma de trabajar de los buenos y de los malos. Ahora, para esas personas que le tienen miedo a la tecnología y que dicen, no, yo no quiero que sigan avanzando porque entonces pone en riesgo mi trabajo y mis capacidades, en este caso como médico, ¿podemos hablar de cómo se integran Claro, ambas cosas? claro. O sea, yo cuando alguien me dice a mí, mira, es que la inteligencia artificial va a quitar trabajo, le dije, sí, te los va a quitar todos, todos, no va a dejar ninguno. Entonces se me quedan viendo y me digo, ¿pero por qué? Bueno, porque sencillamente tú no estás estudiando, tú no te estás preparando para para los nuevos tiempos, para las nuevas tecnologías. Esto quiere decir que tú no sabes cómo utilizar la inteligencia artificial en tu trabajo, por lo tanto, si viene alguien más preparado que tú y sabe utilizar la inteligencia artificial, seguro que te va a quitar el trabajo, pero te va a quitar el trabajo porque tú no fuiste capaz de adaptarte a los nuevos tiempos, porque todo esto es un nuevo tiempo. Aquellos que manejaban un caballo, una carreta, cuando salió Henry Ford con su carro, le decían, no, esto me va a quitar el trabajo, pero ¿por qué no aprendiste a manejar? ¿Ok? Y Claro. así vamos caminando, ¿no? Y cuando la gente me dice, mira, me van a quitar mi trabajo, no, no te lo van a quitar. Eh, Toma la iniciativa de ser más productivo, de ahora plantearle a tu empresa cómo tienes que trabajar desde la inteligencia artificial. Ediel, gracias por traernos estas noticias positivas de cómo ha evolucionado la tecnología y cómo la están aplicando en este momento a nivel de la medicina. No, Por aquí me gracias a están ti por darme preguntando estos que buenos para cuándo días. el plegable. Mira, es el Están plegable. llorando porque no ha salido todavía. ¿Para cuándo el No, plegable? mira, yo te voy a decir una cosa. Se filtró una información, Ok. eh, tú sabes cómo hay que validarla, pero aparentemente Apple sí está trabajando en su plegable, pero ahora hay una tecnología que está también avanzando, que son los desenrollables. ¿Qué Pero es eso te eso? lo cuento el próximo viernes. Ay, ¿por qué eres así? Pero un adelanto al menos. Bueno, desenrollables. Te lo cuento el viernes que viene. ¿Y de qué vas a hablar mañana en tu programa en Unión Radio? Mira, mañana voy a tener la oportunidad de tener a los cuatro presidentes de las empresas de telecomunicaciones de Venezuela conversando sobre el futuro de las telecomunicaciones en Venezuela, justamente qué pasó desde el 2023 al 2024, datos interesantísimos que revelaron de verdad, poderlos reunir a los cuatro de las operadoras, la operadora principal del Estado y las tres operadoras de telefonía, en mi programa fue un éxito total. Gracias, vamos a estar pendientes. ¿A qué hora mañana? Mañana a las 5 de la tarde a través del circuito Unión Radio. Con cuña y todo. Gracias, Etier, por estar con nosotros. Feliz fin de semana para ti. Un placer, pórtense mal, pero no dejen huella. Así es, gracias por estar aquí. Era Edgar Rincón, experto en tecnología, hablándonos sobre los beneficios de la inteligencia artificial. Hacemos una breve pausa comercial, quédese con nosotros, todavía queda mucho más aquí en Buenos Días por BPI TV.